No has llegado a este video por casualidad. Si estás aquí en este momento, viendo estas palabras, escuchando esta oración, es porque San Carlo Acutis ya está intercediendo por tu causa imposible. No es coincidencia que hayas encontrado este mensaje. El cielo te guió precisamente hasta aquí porque conoce tu lucha, tu dolor, tu desesperación. Sé que estás pasando por un momento crítico. Quizás eres un joven que siente que todo se está desmoronando a tu alrededor. Tal vez estás enfrentando una crisis que parece más grande que tú, problemas familiares, adicciones que te consumen, depresión que te ahoga, un futuro que se ve completamente oscuro. Hay momentos en que sientes que nadie te entiende, que estás completamente solo en esta batalla. Pero quiero que sepas algo. Estás a punto de experimentar un encuentro que cambiará todo. Un encuentro con un joven santo que entiende exactamente lo que estás viviendo. Un joven que vivió en el siglo XXI, que jugaba videojuegos, usaba internet, tenía amigos, enfrentó tentaciones y aún así eligió un camino de santidad radical. Su nombre es Carlo Acutis y va a ser tu nuevo amigo, tu intercesor, tu hermano mayor en la fe. Carlo no es un santo distante o inalcanzable. Es un chico que murió a los 15 años, que vivió exactamente en la época que tú estás viviendo. Un genio de computación, un adolescente normal que amaba la tecnología, pero que descubrió algo que lo transformó todo. Su amor profundo e inquebrantable por Jesús en la Eucaristía. Imagina a un joven como tú, que podría haber sido absorbido por el mundo, por los videojuegos, por las redes sociales, por las tentaciones de la juventud moderna. Pero Carlo eligió algo diferente. Eligió hacer de su vida una declaración de amor a Dios. Su frase más famosa lo dice todo: la Eucaristía es mi autopista al cielo. No era un discurso religioso aburrido. Era la declaración apasionada de un adolescente que había descubierto el secreto de la verdadera felicidad. Mientras sus compañeros perdían horas en videojuegos, Carlo creaba un sitio web catalogando milagros eucarísticos. Mientras otros se hundían en la depresión o la adicción, él ofrecía su sufrimiento por la iglesia. Cuando le diagnosticaron leucemia a los 15 años, no se hundió en la desesperación. Al contrario, dijo: ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la iglesia. Y aquí está lo más impresionante. Murió el 12 de octubre de 2006 con una sonrisa en su rostro, no con miedo, no con amargura, sino con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Los médicos esperaban ver desesperación, pero encontraron a un adolescente que miraba al cielo con una alegría indescriptible. El Papa Francisco lo beatificó en 2020, declarándolo el primer santo milenario. Un joven que vivió exactamente en la época de los smartphones, de Internet, de las redes sociales. Un santo que prueba que la santidad no es algo antiguo, sino absolutamente posible hoy. Y ahora, Carlo está en el cielo, pero no está lejos. Está más cerca de ti de lo que puedes imaginar. Está listo para interceder por tu situación imposible. Está preparado para llevarte una respuesta que transformará completamente tu vida. Porque Carlo entiende tu lucha. Conoce tus batallas internas. Sabe lo que es sentirse solo, incomprendido, tentado. Pero también sabe algo que puede cambiarlo todo. Que Dios es más grande que cualquier problema. Que la gracia puede transformar lo que parece imposible. En los próximos minutos vamos a orar juntos. Vamos a presentar tu situación específica ante Dios, usando a Carlo como nuestro poderoso intercesor. No importa lo que estés enfrentando: adicciones, depresión, crisis familiar, dudas en la fe, problemas que parecen no tener salida. Carlo va a presentar tu caso ante el trono de gracia. Prepárate para un encuentro que cambiará todo.
Prepárate para experimentar el poder de la intercesión de un joven santo que entiende exactamente lo que estás viviendo. Prepárate para ver lo imposible volverse posible, porque no has llegado aquí por casualidad. Carlo Acutis ya está intercediendo por ti. El milagro de Mateus era más que una historia médica. Era el grito desgarrador de una madre contra un destino que parecía inexorable. Luciana Rodríguez de Oliveira, una mujer de 34 años de Campo Grande, Brasil, había visto desmoronarse su mundo centímetro a centímetro desde el nacimiento de su hijo. Mateus no era un bebé como los otros. Su cuerpo llevaba una sentencia de muerte escrita en su propio sistema digestivo, un páncreas anular, una condición congénita tan rara que solo 1 de cada 20.000 recién nacidos la padece. Era como si sus órganos internos hubieran decidido traicionarlo desde el primer momento. Los médicos lo supieron de inmediato. Este niño no sobreviviría. Su páncreas, en lugar de permitir el paso de los conductos fundamentales, los bloqueaba completamente. Cada intento de alimentarlo se convertía en un suplicio. Los primeros meses fueron una pesadilla interminable de tubos, de hospitalizaciones, de noches enteras en las que Luciana sostenía a su hijo mientras éste se retorcía de dolor. No podía digerir nada, literalmente nada. Los alimentos que entraban parecían convertirse en veneno. Su cuerpo rechazaba cada nutriente como si fuera una amenaza. Las cirugías se sucedían una tras otra. Cada intervención era un intento desesperado de darle, aunque fuera una mínima posibilidad de vida. Pero el cuerpo de Mateus parecía estar programado para el sufrimiento. A los 6 años pesaba lo mismo que un bebé de 1 año. Su piel era casi transparente, sus huesos se marcaban como si fueran a atravesar su delgada epidermis. Los médicos del Hospital Universitario de Campo Grande ya no ocultaban su diagnóstico. Este niño estaba siendo enviado a casa para morir. No hay más que hacer, le dijeron a Luciana en una tarde gris de 2013, cuando Mateus apenas había cumplido 6 años. Llévelo a casa, prepárese. Esas palabras cayeron sobre ella como una sentencia de muerte. Pero Luciana no estaba preparada para rendirse. No ese día, no nunca. Algo dentro de ella se negaba a aceptar que su hijo estuviera condenado. Y fue en ese momento de desesperación absoluta cuando escuchó por primera vez el nombre de Carlo Acutis. Carlo nació un 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra, pero su familia era completamente italiana. Sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano, eran profesionales exitosos de Milán, que habían viajado temporalmente a Londres por trabajo. Desde el primer momento Carlo fue diferente. No era un bebé caprichoso ni demandante. Tenía una serenidad que sorprendía a quienes lo rodeaban. Cuando la familia regresó a Milán, Carlo creció en un ambiente de clase alta, con todos los lujos que el dinero podía comprar. Pero él nunca se dejó seducir por la riqueza. Mientras otros niños de su entorno presumían de marcas y tecnología, Carlo vivía con una simplicidad que rozaba lo ascético. Su madre recuerda que prefería regalar sus juguetes caros a los niños pobres que mendigar por más. A los 7 años, algo extraordinario sucedió. Su primera comunión no fue un evento social más, sino una verdadera transformación espiritual. Mientras otros niños veían la misa como una obligación aburrida, Carlo descubrió en la Eucaristía su mayor pasión. «La Eucaristía es mi autopista al cielo», comenzó a repetir, una frase que sonaba extraña viniendo de un niño tan pequeño. Pero él lo decía con una convicción que trascendía su edad. No era un discurso aprendido, era una revelación personal. Su amor por Jesús sacramentado era tan profundo que comenzó a visitar iglesias solo para estar cerca del sagrario. Los sacerdotes lo miraban asombrados. Un niño que prefería pasar horas en adoración en lugar de jugar en la calle. La tecnología, lejos de alejarlo de Dios, se convirtió en su herramienta de evangelización. A los 11 años
cuando otros chicos apenas estaban aprendiendo a navegar Internet. Carlo ya era un genio autodidacta en computación. Creó un sitio web dedicado a documentar milagros eucarísticos alrededor del mundo. No era un proyecto escolar, era una misión. Investigaba, traducía documentos, organizaba información con una precisión que sorprendería incluso a investigadores profesionales. Su madre cuenta que pasaba horas frente a la computadora, no perdiendo el tiempo en juegos o redes sociales, sino construyendo algo que pudiera inspirar la fe de otros. Pero Carlo no era un ermitaño desconectado de la realidad. Jugaba fútbol, tenía amigos, disfrutaba videojuegos. Era un adolescente completamente normal. La diferencia estaba en cómo vivía su normalidad. Mientras sus compañeros caían en las típicas tentaciones de la cultura hipersexualizada, Carlo vivía una pureza radical. No era un chico antisocial que juzgaba, era alguien que había descubierto algo más valioso que los placeres momentáneos. Hacía ayunos de videojuegos, ofreciéndolos a Dios como sacrificio. Si jugaba una hora, la siguiente la dedicaba a la oración o al servicio. Ayudaba constantemente a personas sin hogar en las calles de Milán, no con una actitud de superioridad, sino con una ternura que conmovía a todos. Los indigentes lo esperaban. Sabían que no solo les daría algo de dinero, sino que los miraría a los ojos, les hablaría con respeto. Su devoción a María era igual de profunda. Rezaba el rosario con una intensidad que no parecía de su edad. Se confesaba frecuentemente no por obligación, sino porque veía la confesión como una oportunidad de limpieza espiritual. Los sacerdotes que lo confesaban quedaban impresionados. Un adolescente que buscaba la santidad no como un concepto abstracto, sino como un estilo de vida cotidiano. Fue en octubre de 2006 cuando el mundo de los Acutis se desmoronó. Un dolor en el costado que Carlo inicialmente ignoró se convirtió en el preludio de una tormenta médica que nadie esperaba. Los primeros exámenes fueron confusos: dolores abdominales, fatiga inusual, manchas extrañas en su piel. Cuando los resultados llegaron, fue como si un rayo atravesara la sala del hospital. Leucemia mieloide aguda, una enfermedad que ataca con la brutalidad de un depredador, especialmente cuando su víctima es un adolescente en plena vitalidad. Los médicos del Instituto Tumori de Milán fueron brutalmente directos con Antonia y Andrea. El pronóstico era devastador. No hablaban de probabilidades de recuperación, sino de gestionar los últimos meses de vida de su hijo. Carlo recibió la noticia con una serenidad que dejó mudos a todos. No había drama, no había rebeldía, solo una profunda paz que parecía venir de otra dimensión. «Mamá», le dijo a Antonia, sosteniéndole la mano, «todo lo que me pasa lo ofrezco por la Iglesia, por el Papa, por el Señor». Palabras que sonaban proféticas saliendo de la boca de un adolescente de 15 años. La quimioterapia fue brutal. Cada sesión arrancaba pedazos de su cuerpo juvenil, el pelo cayendo en mechones, la piel perdiendo su color, los músculos consumiéndose. Pero su espíritu permanecía intacto. Los enfermeros no podían creer la entereza con la que Carlo atravesaba cada tratamiento. Mientras otros pacientes gritaban de dolor, él oraba. Mientras otros maldecían su suerte, él sonreía. En sus últimas semanas parecía más preocupado por consolar a su madre que por su propia condición. Hablaban largas horas sobre el cielo, sobre la vida eterna, sobre su amor por Jesús en la Eucaristía. «Mamá», le decía, «estoy feliz, voy a estar con Jesús pronto». No era un consuelo vacío, era una convicción profunda que trascendía el sufrimiento físico. Los médicos no entendían cómo un cuerpo tan deteriorado podía mantener una luz tan intensa en los ojos. Su habitación en el hospital se convirtió en un lugar de paz, casi de adoración. Visitantes que entraban esperando encontrar desesperación salían transformados, habiendo sido testigos de algo inexplicable.
un adolescente que abrazaba su cruz con amor. El 12 de octubre de 2006, Carlo entró en la eternidad. Sus últimas horas fueron un testimonio de gracia pura. Rodeado de su familia, con los ojos fijos en una imagen de la Virgen María, murió literalmente sonriendo. No era una sonrisa forzada, era la expresión de alguien que ve más allá del sufrimiento, que ha tocado algo más profundo que el dolor. Su funeral en Asís fue multitudinario. No era el entierro de un adolescente que perdió la batalla contra el cáncer, sino la celebración de alguien que había ganado la guerra más importante, la batalla por la santidad. Sacerdotes, obispos, familias enteras llegaron para rendir homenaje, y algo extraordinario comenzó a suceder. Historias de conversiones, de milagros, de gracias recibidas después de su muerte, empezaron a circular. El proceso de beatificación comenzó casi inmediatamente, algo inusual en la historia de la Iglesia. 14 años después, en 2020, el Papa Francisco lo declararía beato, reconociendo oficialmente su camino de santidad. Si estás viendo este video, si tu corazón late buscando un milagro, quiero pedirte algo muy simple, pero poderoso. Si crees en el poder de intercesión de San Carlo Acutis, presiona en este momento el botón de me gusta. Ese simple clic no es solo un número en una pantalla, es un acto de fe, es una declaración silenciosa pero potente. Creo que Carlo puede interceder por mí. Cada me gusta es una oración que sube al cielo. Cada me gusta es un San Carlo Acutis, ruega por mí, pronunciado sin palabras. Y ahora quiero que hagas algo aún más extraordinario. Baja a los comentarios y escribe, San Carlo Acutis, intercede por mí. Hazlo ahora mismo. Luego desplázate y encuentra el comentario de otra persona. Lee su dolor, su necesidad, y reza por esa persona desconocida. Responde simplemente, recé por ti. Así es como construimos una comunidad de fe. Así es como nos convertimos en respuesta a la oración del otro. Y si este mensaje te ha tocado el corazón, suscríbete a este canal. No es un número más. Somos una familia espiritual que ora junto, que cree junto, que espera milagros juntos. Pero hay algo más extraordinario que quiero compartir contigo. Un milagro que está sucediendo ahora mismo en Asís, Italia. El cuerpo de Carlo Acutis. No es una reliquia antigua, no es un recuerdo histórico, es un testimonio vivo de que Dios todavía obra maravillas. En el santuario de la despojación, donde San Francisco de Asís vivió su conversión radical, descansa el cuerpo de Carlo. Y lo que sucede con ese cuerpo desafía toda explicación científica. La incorrupción, en términos católicos, no es simplemente que un cuerpo no se descomponga. Es un fenómeno extraordinario donde los restos mortales de un santo permanecen intactos, como si la santidad física resistiera la degradación natural. Los científicos han estudiado el cuerpo de Carlo durante años. Médicos forenses, patólogos, expertos en conservación han realizado exámenes exhaustivos y no encuentran explicación natural para su estado. Después de más de 15 años, Carlo está casi exactamente igual que el día que murió. Viste los mismos jeans y zapatillas que le gustaban en vida. Su rostro mantiene una expresión de paz inexplicable. No hay signos de momificación artificial. No hay tratamientos químicos. Es como si su cuerpo resistiera las leyes de la naturaleza por una gracia especial. Miles de peregrinos visitan mensualmente su tumba. Y no van solo a ver un cuerpo. Van buscando un milagro. Testimonios de sanaciones, de conversiones, de gracias extraordinarias se acumulan alrededor de sus reliquias. Personas que llegan con enfermedades terminales, con corazones rotos, con esperanzas casi muertas, y salen transformadas. La Iglesia ve en la incorrupción un signo de santidad. No es una prueba definitiva,
pero es un indicio poderoso de que Dios ha obrado algo especial en esa vida. Como otros santos incorruptos a lo largo de la historia, Santa Bernardita, Santa Inés, San Juan María Vianney, Carlo se une a esa lista de testigos físicos de la gracia divina. Su cuerpo es un mensaje. La santidad no es algo del pasado. Es posible hoy. Es real ahora. Y tú, que estás viendo este video, puedes ser parte de ese milagro continuo. Déjame llevarte a una historia antigua que late con la misma urgencia que late en tu corazón en este momento. Una historia de un joven que, como Carlo Acutis, enfrentó lo imposible con una fe que desafiaba toda lógica. Viajemos al antiguo Israel, unos 1000 años antes del nacimiento de Cristo. La tierra era un hervidero de conflicto. Los filisteos, gigantes de guerra, habían sembrado el terror entre los israelitas. Ejércitos enteros temblaban ante su presencia, y en medio de ese panorama desolador apareció un pastorcito adolescente, David, un joven de cabello rizado y mirada intensa, que olía a ovejas y llevaba en su corazón una confianza que superaba cualquier cálculo militar. No era un soldado entrenado, no vestía armadura pesada. Llevaba una honda, 5 piedras lisas y una determinación que venía directamente del cielo. Goliat no era solo un hombre grande, era un monstruo de casi 3 metros que hacía temblar el suelo cuando caminaba. Su armadura pesaba más que un hombre normal. Su lanza era como un árbol transformado en arma. Cada mañana salía y desafiaba al ejército israelita. ¿Tienen el valor de enfrentarme? Y cada mañana el silencio era la única respuesta. Los soldados más experimentados se escondían. El miedo era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El calor del desierto pegaba contra las rocas. El sudor resbalaba. El olor a miedo y a derrota flotaba en el ambiente. Y entonces llegó David. No venía de los cuarteles. Venía de los campos donde cuidaba ovejas. Traía consigo la frescura de quien ha pasado noches contemplando las estrellas, hablando con Dios. Cuando vio a Goliat, no vio un gigante, vio un desafío a la gloria de Dios. ¿Quién es este incircunciso que osa desafiar al ejército del Dios vivo? Preguntó con una indignación que sonaba más a pasión que a miedo. Sus hermanos se burlaron. Los soldados lo miraron como si estuviera loco. Pero David sabía algo que nadie más entendía. La batalla no era física, era espiritual, exactamente como Carlo Acutis entendió que su lucha contra la leucemia no era solo médica, sino una ofrenda. Cuando Goliat lo vio acercarse, se rió. Un pastorcito contra un guerrero experimentado. La desproporción era tan absurda que parecía una broma. Pero David no venía con estrategias humanas. Venía con una fe que hacía temblar los cielos. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina», gritó David, «pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos». Y entonces, con una precisión que solo puede explicarse por intervención divina, lanzó una piedra. No cualquier piedra. La piedra de la fe. La piedra de la confianza absoluta. Goliat cayó, no gradualmente, de golpe, como si toda su arrogancia fuera más frágil que su corpulencia. Los filisteos huyeron, Israel celebró, y un pastorcito se convirtió en leyenda. Carlo Acutis, como David, entendió que los gigantes no son externos, son internos. El gigante de la duda, el gigante del miedo, el gigante de la enfermedad. Y se enfrentó a ellos no con su propia fuerza, sino con una confianza que trascendía lo humano. Tú que estás escuchando esta historia, también tienes tu Goliat. Puede ser una enfermedad que parece invencible, una deuda que aplasta, un conflicto familiar que destruye, pero hay una piedra esperando ser lanzada. La piedra de la fe, la piedra de la oración. La piedra de la intercesión de San Carlo Acutis. Déjame compartir contigo el testimonio de Luciana Fernanda Ramírez, una ingeniera civil de 38 años de Medellín, Colombia, cuya vida cambió de manera radical
gracias a la intercesión de San Carlo Acutis. Todo comenzó en enero de 2022, cuando un dolor persistente en su seno izquierdo la llevó a una serie de exámenes que confirmaron el peor de los escenarios: un tumor agresivo de grado 3, con metástasis inicial en los ganglios linfáticos. Los médicos del hospital de Antioquia fueron brutalmente directos. El diagnóstico era un puñal directo a sus sueños. Tenía 2 hijos pequeños, Miguel de 10 y Sofía de 6 años. Una hipoteca que apenas comenzaba a pagar. Un matrimonio que ya venía tambaleándose bajo el peso de las facturas médicas. Y ahora, un cáncer que parecía querer arrancarle todo. La primera quimioterapia la destrozó más que físicamente. Era un dolor que traspasaba la piel, que mordía el alma. Perdía el cabello en mechones. Las náuseas la consumían. Su esposo, Carlos Alberto, se alejaba cada vez más, incapaz de ver a la mujer que una vez fue su esposa brillante y llena de energía, convertida en un fantasma que apenas respiraba. Fue su cuñada, María Elena, quien un día le habló de Carlo Acutis. «Es un santo joven», le dijo. «Murió de leucemia a los 15 años, pero intercede por casos imposibles». Luciana inicialmente lo tomó como una estrategia más de consuelo. «Un adolescente que murió hace poco. ¿Cómo va a poder ayudarme?», pensaba. Pero la desesperación es un territorio donde la fe germina de formas inexplicables. Comenzó a ver videos sobre Carlo. Su historia la fue conquistando poco a poco. Un joven que amaba la tecnología, que creó un sitio web sobre milagros eucarísticos, que ofreció su sufrimiento por la iglesia. Algo en su historia resonaba profundamente. El 12 de febrero, exactamente un mes después de su diagnóstico, decidió hacer una promesa. Oraría a Carlo durante 33 días, número simbólico en la tradición católica. Cada noche, después de que sus hijos dormían, encendía una velita. San Carlo Acutis decía con una voz que a veces era un sollozo: «Intercede por mí, no por mi sanación, sino por la voluntad de Dios». No pedía milagros, pedía paz, pedía ser un instrumento. Pedía que su sufrimiento tuviera sentido. Los primeros días fueron oscuros. Los efectos de la quimioterapia la consumían. Pero algo comenzó a cambiar sutilmente. Una paz inexplicable la envolvía. Los dolores, aunque seguían siendo intensos, ya no la aplastaban como antes. Su esposo comenzó a acercarse, a tomarle la mano durante los tratamientos, a llorar con ella. El 16 de marzo, después de su 5ª sesión de quimioterapia, el médico quedó perplejo. El tumor había comenzado a reducirse de manera significativa. No era un milagro completo, pero era algo que no entraba en los protocolos médicos habituales. Para el 12 de abril, día simbólico, aniversario de la muerte de Carlo, los exámenes mostraron algo que nadie esperaba. El tumor había disminuido en un 80%. Los ganglios que antes estaban comprometidos ahora aparecían completamente limpios. «No tiene explicación médica», le dijo su oncólogo. Luciana sabía exactamente de dónde venía esa gracia. El 15 de mayo recibió el alta médica. No solo estaba en remisión, estaba completamente libre de cáncer. Hoy comparte su testimonio en grupos de pacientes. No para glorificarse, sino para mostrar que los milagros siguen sucediendo, que hay santos jóvenes como Carlo intercediendo, que Dios obra más allá de lo que nuestra mente limitada puede comprender. La Eucaristía no era para Carlo un ritual religioso, era su respiración espiritual, su oxígeno existencial, su conexión más íntima con Jesús. Desde los 7 años, cuando la mayoría de los niños apenas comprenden conceptos abstractos, Carlo había descubierto un misterio que la mayoría de los adultos nunca logran penetrar: la presencia real de Cristo en la hostia consagrada. No era un concepto teológico para él. Era una realidad tan tangible como respirar. Mientras otros niños jugaban con videojuegos, Carlo pasaba horas en adoración eucarística,
con los ojos fijos en el sagrario, como quien contempla el rostro mismo de Dios. Su madre, Antonia Salzano, recuerda que Carlo le preguntaba constantemente: ¿podemos ir a visitar a Jesús? Y no se refería a una imagen o un crucifijo. Hablaba del Santísimo Sacramento con la misma naturalidad con que otros niños hablan de sus juguetes. Antes de ir a la escuela, su primera parada era la iglesia. No era una obligación, era un encuentro de amor. Mientras sus compañeros dormían o desayunaban apresurados, Carlo estaba en la primera fila de la misa diaria, respondiendo con tal devoción que los sacerdotes lo miraban asombrados. Su frase célebre, «La Eucaristía es mi autopista al cielo», no era una frase bonita, era una declaración teológica profunda. Entendía que la Eucaristía no era solo un símbolo, sino el encuentro real con Cristo. Cada hostia consagrada era para él un portal entre lo terreno y lo celestial. Su proyecto web sobre milagros eucarísticos no era un hobby adolescente. Era un apostolado digital nacido de una comprensión mística. Documentó meticulosamente casos donde la hostia se había transformado literalmente en carne y sangre, no para generar sensacionalismo, sino para mostrar que el milagro eucarístico no es algo del pasado. Sucede hoy, sucede ahora, como en Lanciano, Italia, donde en el siglo VIII un monje dudó de la transubstanciación y la hostia se convirtió literalmente en tejido cardíaco. O en Bolsena, donde en 1263 un sacerdote vio sangre brotar de la hostia durante la consagración. Carlo no solo documentaba estos milagros, los estudiaba con pasión de científico y de místico. Entendía que cada milagro eucarístico era una prueba de que Dios rompe las leyes de la naturaleza por amor. Su computadora era su herramienta de evangelización. Antes de que Internet fuera un espacio para selfies y memes, Carlo lo usaba para mostrar la verdad más radical. Dios está realmente presente entre nosotros. Cuando otros adolescentes buscaban likes y seguidores, él buscaba almas que pudieran encontrar a Cristo. Su devoción eucarística no era una práctica piadosa, era una revolución espiritual. Mientras sus compañeros hablaban de fiestas y deportes, Carlo organizaba grupos de adoración. Invitaba a sus amigos a pasar horas en silencio frente al sagrario. No los adoctrinaba, los invitaba a experimentar. Jesús está aquí, les decía. No es una idea, es una persona. Y los jóvenes lo seguían, no por obligación, sino cautivados por su autenticidad. Su enfermedad no disminuyó su amor eucarístico, al contrario, lo intensificó. Cada dolor de la leucemia lo unía más profundamente al sacrificio de Cristo. Ofrezco todo mi sufrimiento, decía, por la Iglesia, por el Papa, por las almas. Su lecho de muerte no fue de tristeza, fue de adoración. Sus últimas palabras fueron de amor a Jesús Eucaristía. Y hoy, desde el cielo, su intercesión está profundamente ligada a ese amor. Quien amó la Eucaristía en la tierra, intercede poderosamente desde el cielo. Por eso, si tú buscas un milagro como los de Carlo, necesitas amar lo que Carlo amó. El sacramento más pequeño y más grande, el misterio que hace que el cielo y la tierra se encuentren en un pedazo de pan. Antes de continuar, necesito que hagas algo poderoso. Si este video está tocando tu corazón, si sientes que San Carlo Acutis está intercediendo por tu situación imposible, compártelo, no por vanidad, sino porque tu compartir podría ser exactamente el instrumento que Dios usa para traer el milagro de alguien más. Envíalo a ese amigo que está sufriendo, a ese familiar que necesita esperanza. Escribe en los comentarios el nombre de la persona por quien quieres que oremos. Cada nombre será una oración, cada oración una posibilidad de milagro.
La beatificación de Carlo Acutis no fue un proceso sentimental. Fue una investigación científica tan rigurosa que podría compararse con un juicio criminal, donde cada detalle cuenta. La Iglesia Católica no beatifica por historias bonitas, beatifica por santidad comprobada. El camino de Carlo hacia la beatificación fue como escalar una montaña, donde cada paso requería una prueba irrefutable. Comenzó siendo declarado siervo de Dios en 2006, inmediatamente después de su muerte. Pero eso era solo el primer escalón. Para ser venerable, necesitaban analizar cada documento, cada carta, cada pensamiento escrito por Carlo. Los investigadores del Vaticano revisaron meticulosamente su vida. No buscaban un santo perfecto, buscaban autenticidad. Y la encontraron en un adolescente que vivía la fe con la misma pasión con que otros de su generación jugaban videojuegos. Cada escrito de Carlo fue examinado bajo un microscopio teológico. Sus correos electrónicos, sus conversaciones con amigos, sus reflexiones sobre la Eucaristía. Nada podía quedar sin verificación. Pero el requisito más importante para la beatificación era un milagro. No un milagro interpretativo. Un milagro médicamente inexplicable. Y apareció el caso de Mateus, el niño brasileño con páncreas anular, un defecto congénito que lo mantenía al borde de la muerte. Los médicos habían perdido toda esperanza. La madre, Luciana, comenzó a rezar a Carlo. Y sucedió lo imposible. El niño sanó completamente. La Junta Médica del Vaticano tardó años en analizar cada detalle, revisaron historiales clínicos. Interrogaron a médicos, sometieron el caso a pruebas científicas exhaustivas. En 2020, después de 7 años de investigación, declararon: no hay explicación médica para esta curación. El 10 de octubre de 2020, en la Basílica de San Francisco de Asís, el cardenal Agostino Ballini, representando al Papa Francisco, declaró oficialmente beato a Carlo Acutis. No fue una ceremonia tradicional. Fue un mensaje generacional. Un joven de 15 años, primer santo millennial, beatificado precisamente por entender que la santidad no está reñida con la tecnología, sino que puede manifestarse a través de ella. Más de 10.000 jóvenes de todo el mundo llegaron a su beatificación, no por curiosidad, por inspiración. Carlo les mostraba que ser santo no significa ser perfecto, significa ser auténtico, significa amar a Dios con la misma pasión con que amas tus proyectos. Para su canonización completa necesitarán un segundo milagro, pero Carlo ya ha demostrado que desde el cielo sigue intercediendo. La Iglesia no canoniza leyendas, canoniza testigos. Y Carlo es un testigo irrefutable de que la santidad es posible en cualquier época, en cualquier circunstancia, con cualquier herramienta que Dios nos dé. Carlo Acutis no era solo un santo, era un hacker del reino celestial, un programador de la gracia divina que entendió algo que muchos religiosos aún no comprenden. La tecnología no es el enemigo. Es una herramienta, y como toda herramienta puede construir o destruir. Desde los 10 años, mientras otros niños jugaban en el patio, Carlo estaba aprendiendo lenguajes de programación, HTML, CSS, JavaScript, no como un pasatiempo, sino como una misión. Su primera computadora no era un dispositivo de entretenimiento, era su púlpito digital. Antes de que existieran youtubers católicos o influencers espirituales, Carlo ya estaba creando contenido que evangelizaba. Su sitio web sobre milagros eucarísticos fue un proyecto revolucionario. Lo construyó cuando Internet era apenas una red primitiva, sin redes sociales, sin plataformas de contenido. Usaba foros, páginas estáticas, compartía información cuando compartir no era un clic, sino un acto de dedicación. Internet puede ser usado para el bien, decía, y lo demostraba. Mientras sus compañeros perdían horas en videojuegos, Carlo jugaba con un cronómetro.
1 hora máximo, y esa hora la ofrecía como oración. Señor, decía, te ofrezco este tiempo de descanso. Úsalo como quieras. Editaba videos sobre milagros eucarísticos con la misma pasión con que otros editaban gameplays. Su mensaje era claro. La tecnología debe servir a Dios, no esclavizarnos. Si hubiera vivido hoy, Instagram y TikTok serían sus altares digitales. No para mostrar su vida, sino para mostrar a Cristo. Imagina sus stories. 1 minuto de adoración eucarística, un tutorial sobre cómo rezar, un dato histórico sobre un milagro. La generación Z necesitaba exactamente este santo. Un chico que habla su lenguaje, que entiende sus códigos, que no condena la tecnología, sino que la transforma. Carlo hubiera sido el primer santo influencer, no por likes, sino por almas. Entendía algo profundo. Cada clic, cada like, cada compartir puede ser una oración. Por eso estás viendo este video. Porque Carlo sigue usando tecnología desde el cielo, sigue conectando almas, sigue haciendo milagros a través de las pantallas. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Es una intervención celestial en formato digital. En un mundo donde la pureza se ha convertido en una reliquia antigua, Carlo Acutis fue un guerrero silencioso. No predicaba con discursos moralistas. Combatía la impureza con una estrategia más poderosa. Una relación tan intensa con Jesús que ninguna tentación podía competir. Sus compañeros de escuela en Milán vivían en una cultura que celebraba la sexualidad sin límites. Él entendía que la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino hacer lo correcto. La pornografía comenzaba a invadir Internet. Mientras otros chicos de su edad caían en trampas digitales, Carlo estableció perímetros de protección. No era un método de represión, era una decisión de amor. Configuraba filtros en su computadora, limitaba su tiempo online. Cuando sentía que una imagen o pensamiento intentaba robarle la paz, activaba su escudo espiritual, una decena de rosario, una visita al sagrario. Su devoción mariana no era romántica, era estratégica. Veía en María el modelo de pureza que desafiaba la cultura del consumo sexual. Custody of eyes, le llamaban. Mantener la mirada limpia. No como una regla externa, sino como una decisión interna de proteger su corazón. Entendía que cada mirada es una puerta. Podía ser entrada de tentación o de gracia. Elegía la gracia. Sus amigos lo respetaban, no porque fuera un santo distante, sino porque era auténtico. Les decía, la sexualidad es un regalo sagrado, no un juguete para usar y botar. Cuando otros presumían de conquistas, él hablaba de su relación con Jesús. No predicaba, testimoniaba, y su testimonio era más poderoso que 1000 sermones. Eligió no tener novia, no por miedo, por vocación. Quería dar su corazón completamente a Cristo. Y paradójicamente, esa decisión lo hacía más libre, no menos. Libre de dramas emocionales, libre de manipulaciones, libre para amar sin posesión. Para los jóvenes de hoy, destruidos por una cultura de sexo sin compromiso, Carlo es más que un modelo, es una esperanza. Prueba que es posible ser puro en medio del infierno cultural, no por represión, por elección, por amor. Carlo no solo hablaba de los pobres, los abrazaba literalmente. Mientras sus compañeros gastaban mesada en videojuegos o ropa de marca, él la convertía en pan para los hambrientos de Milán. No era un gesto ocasional, era su estilo de vida. Recuerdo una historia que sus amigos contaban. Un día llevó a Marco, su compañero más rico, a servir a los sin techo bajo un puente cerca de la estación central. Marco llegó con zapatos caros, esperando hacer una buena acción. Salió transformado. Carlo no predicaba, simplemente servía. Y en el servicio estaba su más potente predicación. Vendió su PlayStation, su tesoro más preciado, para comprar comidas para mendigos. Nacemos originales,
Pero morimos fotocopias, decía. Y él se negaba a ser una fotocopia del consumismo vacío. Tenía una relación especial con Giovanni, un sin techo de 65 años que vivía cerca de su parroquia. No solo le daba comida, lo escuchaba, lo miraba a los ojos, le devolvía dignidad. Para Carlo, los pobres no eran un problema social, eran hermanos. Su admiración por Madre Teresa no era romántica, era práctica. Entendía que el amor se demuestra con las manos, no solo con palabras. Acumular es idolatría, decía con la radicalidad de un profeta. Si hoy estuviera vivo, probablemente criticaría duramente el consumismo de la generación Instagram. Su mensaje era claro: tu valor no está en lo que compras, sino en lo que das. Desafiaba constantemente: ¿qué posesión puedes vender hoy para dar a un pobre? No para hacerte sentir bien, sino porque ese es el verdadero camino de la santidad. Servir no es un acto, es una forma de existir. Cuando llegue tu milagro, no si, sino cuándo, regresa a este video y deja tu testimonio. Escribe: oré esta oración, él y Dios respondió así. Tu testimonio será la fe que alguien más necesita para no rendirse. Presiona el botón de me gusta, no por vanidad, sino por estrategia. Cada like ayuda a que YouTube muestre este video a alguien que está sufriendo y necesita desesperadamente un milagro. Compártelo en WhatsApp, en Facebook, envíalo por mensaje a ese amigo que está pasando por una crisis. Podría ser el instrumento que Dios usa para su sanación. Y ahora, sus frases no eran simples palabras de adolescente. Eran revelaciones de un santo que había visto realidades que nosotros apenas rozamos. La Eucaristía es mi autopista al cielo. No era una frase bonita. Era su GPS espiritual. Carlo entendió algo que muchos religiosos profesionales no comprenden. La Eucaristía no es un ritual, es un encuentro, no es un sacramento distante, es un portal. Mientras sus compañeros buscaban atajos en videojuegos, él encontró el atajo definitivo: Jesús en la hostia. Para él, cada misa era un viaje directo al cielo, no metafóricamente, literalmente. Veía más allá del pan y el vino, veía a Cristo mismo. Por eso podía decir con total convicción: estar siempre cerca de Jesús, ese es mi plan de vida. No era un plan B, era su única estrategia. Mientras otros adolescentes planean carreras, conquistas, éxito mundano, Carlo tenía un plan radical: la cercanía con Cristo, no como concepto, como realidad vivida. Cada minuto, cada pensamiento, cada acción, todo orientado a estar cerca de Jesús. Todos nacemos originales, pero muchos mueren fotocopias. Esta frase era su manifiesto contra la mediocridad. No criticaba, desafiaba. Veía cómo la sociedad produce personas en serie, consumidores idénticos, seguidores sin originalidad. Él eligió ser original, no por rebeldía, por vocación. Entendía que Dios no hace copias, hace originales. Tu milagro, tu camino, tu santidad son únicos. La tristeza es mirar hacia nosotros mismos, la felicidad es mirar hacia Dios. Carlo comprendió el secreto de la alegría mucho antes que psicólogos modernos. La autorreferencia genera depresión. La trascendencia genera gozo. Cuando fijas los ojos en Dios, tus problemas no desaparecen, pero se vuelven insignificantes. No yo, sino Dios. Su lema de desprendimiento. No era falsa humildad, era teología vivida. Cada vez que podía elegir entre su voluntad y la de Dios, elegía a Dios, sin drama, sin conflicto, con la naturalidad con que respiras. Santiago Ramírez, un ingeniero de sistemas de 28 años en Monterrey, México, llegó al límite de su resistencia financiera en medio de una crisis que parecía no tener salida. La pandemia había destruido su pequeño emprendimiento de desarrollo de aplicaciones. Deudas por 50,000 pesos lo asfixiaban. Su familia comenzaba a perder la esperanza. Los prestamistas llamaban cada semana.
Los bancos amenazaban con embargo. Cada noche se despertaba con ataques de pánico, sintiendo que el mundo se le venía encima. No era solo dinero. Era su sueño profesional desmoronándose. Había invertido años de estudio, sacrificado vacaciones, renunciado a relaciones personales para construir su empresa. Y ahora, en cuestión de meses, todo parecía desvanecerse como arena entre sus dedos. Un amigo, viendo su desesperación, le envió un video sobre San Carlo Acutis. Al principio, Santiago lo vio con escepticismo. Él era un profesional, un hombre de números, de lógica. La fe parecía cosa de personas sin capacidad de resolver problemas por sí mismas. Pero la desesperación tiene un poder extraño. Hace que los escépticos más duros se vuelvan orantes. Comenzó a rezar, no con mucha convicción inicial, más como un último recurso. Le pidió a Carlo que intercediera por su situación financiera, que moviera contactos, que abriera puertas cerradas, que multiplicara lo poco que quedaba. La oración se convirtió en su ritual. Cada mañana, antes de revisar correos con nuevas deudas, dedicaba 15 minutos a hablarle a Carlo. No era una oración religiosa tradicional. Era como hablar con un amigo. Le contaba sus miedos, sus esperanzas rotas, sus dudas. Le pedía que intercediera no solo por dinero, sino por su dignidad profesional. Algo comenzó a cambiar sutilmente, no de golpe como en los milagros espectaculares, sino con pequeños movimientos. Un antiguo cliente lo contactó para un proyecto. Un amigo le prestó capital sin intereses. Una convocatoria de emprendimiento tecnológico apareció cuando ya no esperaba nada. 40 días después de comenzar a orar, Santiago no solo había pagado la mitad de sus deudas, había reestructurado su empresa, había conseguido un socio inversionista. Su situación no era un milagro instantáneo, era una restauración progresiva, como si Carlo estuviera reconstruyendo cada área de su vida pieza por pieza. No es casualidad, le escuché decir tiempo después. Es intervención divina. Su testimonio no era solo sobre dinero, era sobre esperanza, sobre creer que cuando todo parece perdido, hay alguien intercediendo por ti en el cielo. Carlo tenía con María una relación que iba más allá de la devoción tradicional. Era una conexión filial, íntima, profundamente vivencial. Desde niño, no veía a la Virgen como una imagen distante, sino como una madre real, presente, que lo acompañaba en cada paso. Su devoción no era romántica ni superficial, era práctica y transformadora. Rezaba el rosario completo todos los días, no como una obligación, sino como una conversación. Cada misterio era para él un encuentro. No repetía mecánicamente las oraciones, las vivía. Su madre Antonia recuerda que a los 7 años ya entendía el rosario no como una serie de oraciones, sino como un viaje espiritual donde María lo guiaba directamente a Jesús. Mientras otros niños jugaban, Carlo meditaba los misterios. Comprendía algo que muchos adultos no entienden. María no es un obstáculo para llegar a Cristo, es el camino más directo. Ella lo preparó sutilmente para su muerte prematura, no con tristeza, sino con una paz que sobrepasaba toda comprensión. Cuando supo de su leucemia, no se hundió en desesperación. Miraba a María como quien mira a una madre que ya sabe el final de la historia. Sabía que ella lo esperaba, que lo cuidaría en la transición entre la vida terrena y la celestial. Su ofrenda de sufrimiento por la Iglesia tenía un profundo sentido mariano. Comprendía a María como madre de la Iglesia, y él, siguiendo su ejemplo, ofrecía su dolor no por autoglorificación, sino como un servicio, un don. Recomendaba a sus amigos rezar el rosario con la misma pasión con que recomendaba videojuegos. Es el arma más poderosa, decía. No era casualidad que muriera en octubre, mes del rosario. Era como si María lo hubiera estado preparando todo ese tiempo para llevarlo consigo. Hoy, desde el cielo, Carlos sigue siendo un hijo fiel.
Y María, su Madre Celestial, sigue cuidándolo. Y a través de él, nos cuida a nosotros. Por eso, en este momento, te invito a una oración especial. María, Madre mía, tú que cuidaste a Carlo en la tierra y ahora lo acompañas en la gloria, te pido que unas tu intercesión a la suya, que así como lo preparaste para su encuentro con Jesús, me prepares a mí para mi milagro, que tu manto me cubra, que tu amor me sostenga, que tu fe me fortalezca. San Carlo Acutis, ruega por nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Amén. Escúchame bien, porque esto va directo a tu corazón. Carlo no es un santo de estampita, es el único santo que realmente te entiende. Vivió exactamente tu mundo, sufrió tus mismas batallas digitales, enfrentó los mismos demonios que hoy te persiguen. La diferencia es que él los venció, y no desde un pedestal inalcanzable, desde tu mismo terreno de juego. Cuando hablas de presión, de bullying, de sentirte perdido, de no encajar, de la ansiedad que te consume, de la comparación constante en redes sociales, de la sensación de que nunca serás suficiente, Carlo no solo te escucha, él lo vivió, literalmente, no hace 500 años, hace solo 18. Cuando tú sufres por no tener likes, él ya navegaba esas mismas inseguridades. Cuando sientes que la depresión te aplasta, él conocía ese mismo vacío. Cuando la adicción a pantallas te consume, él luchó exactamente contra eso, pero con una diferencia radical. Él eligió ser libre, no por moralina barata, por convicción profunda. Mientras sus compañeros perdían horas en videojuegos, él programaba sitios web sobre milagros eucarísticos. Mientras otros buscaban validación en seguidores, él buscaba conexión con Dios. Su mensaje no es, sé un santo aburrido. Su mensaje es, sé auténticamente tú, pero la mejor versión de ti. Santidad no es ser perfecto, es ser honesto, valiente, libre. Carlo entendió algo que tu generación necesita escuchar. Puedes ser cool y ser santo al mismo tiempo. No son categorías excluyentes, son complementarias. Él usaba tecnología, jugaba videojuegos, tenía amigos, bromeaba. Pero tenía un norte, una brújula interior que le impedía perderse. Su secreto no era reprimir, era redirigir. Cuando sentía la tentación de perder horas en pantallas, ayunaba. No por culpa, por estrategia espiritual. Si el videojuego me controla, yo lo controlo, decía. Y lo hacía. Desafiaba, provocaba, no predicaba, vivía. Su mensaje para ti hoy es desafiante. ¿Qué te controla? ¿El celular, las redes, la opinión de otros? Recupera el control. No estás destinado a ser un consumidor más. Estás llamado a ser un creador, un transformador, un santo del siglo XXI. Carlo murió a los 15, pero vivió más intensamente que muchos que llegan a 80. No por lo que logró, por la intensidad con que cada minuto era una declaración, cada acción una profecía. Hoy te desafío. Si Carlo ayunó de videojuegos por un mes, ¿qué puedes ayunar tú? ¿Una hora diaria de redes? ¿Contenido basura? ¿Comparación tóxica? Tu ayuno será tu revolución, tu libertad digital, tu camino a la santidad. No mañana, ahora, en este preciso instante. San Carlo Acutis, joven santo del cielo, acudo a ti en este momento de profunda necesidad. No vengo por simple devoción, vengo porque sé que me comprendes, porque entiendes el dolor humano desde la intimidad de tu propia experiencia. Tú que viviste la juventud no como una etapa de frivolidad, sino como una oportunidad de santidad radical. Respira profundamente, siente la presencia de Carlo a tu lado. Imagina su mano juvenil posada suavemente sobre tu hombro, transmitiéndote paz. Te agradezco por tu ejemplo de pureza en un mundo de tentaciones constantes. Tú que navegaste la tecnología sin dejarte atrapar, que comprendiste que la verdadera libertad no está en consumir, sino en crear. Agradezco tu devoción eucarística, tu comprensión de que cada misa es un encuentro real,
no un ritual vacío. Agradezco tu muerte ofrecida, no como una tragedia, sino como un don transformador. Hoy vengo a presentarte mi herida más profunda. No es solo un problema, es un dolor que me atraviesa, un sufrimiento que parece no tener salida. Mis noches están pobladas de angustia, mis días de incertidumbre. He llegado al límite de mis fuerzas, he intentado todo. Cada puerta que empujo permanece cerrada, cada estrategia que desarrollo se desmorona. No es solo un desafío económico, emocional o físico. Es una crisis existencial que me consume desde adentro. Pausa, respira. Siente cómo Carlo está absorbiendo tu dolor, transformándolo. Carlo, tú que experimentaste el sufrimiento en carne propia, que conociste la enfermedad, el rechazo, la soledad, ayúdame en mi necesidad. No vengo a suplicar como quien no tiene esperanza. Vengo como quien sabe que el cielo está cerca, que la intervención divina no es un mito, sino una realidad tangible. Si me concedes este milagro, prometo transformar mi vida. No será un agradecimiento momentáneo, será una conversión radical. Usaré mi testimonio para mostrar que Dios obra en lo imposible. Compartiré tu historia, revelaré tu poder de intercesión. Haré que otros comprendan que la santidad no es un ideal lejano, sino un camino posible. Creo que me escuchas. No con oídos humanos, sino con la comprensión celestial que ahora posees. Confío en tu intercesión no como un último recurso, sino como mi primera y más poderosa estrategia. Recibo mi milagro por adelantado, no como quien lo imagina, sino como quien lo declara ya realizado. Pausa final. Siente la transformación ocurriendo en este preciso instante. Presento esta oración al Padre por Cristo, en el Espíritu Santo, a través de ti, Carlo. Que mi dolor se convierta en testimonio, que mi crisis se transforme en victoria, que mi sufrimiento sea el camino para manifestar su gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que Dios Padre te bendiga y te guarde. Que Dios Hijo ilumine tu camino y te conceda tu milagro. Que Dios Espíritu Santo te llene de paz, esperanza y fe inquebrantable. Que San Carlo Acutis continúe intercediendo por ti hasta que veas tu respuesta. Que la Virgen María te cubra con su manto protector. Que los ángeles te rodeen y te guarden en todos tus caminos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haber orado conmigo hoy. Gracias por abrir tu corazón, por traer tu necesidad imposible ante Dios, por creer que San Carlo Acutis puede interceder por ti. Tu oración ha sido escuchada. No dudes de eso, ni por un instante. El cielo registró cada palabra, cada lágrima, cada suspiro. Carlo presentó tu causa ante el Padre. Los ángeles fueron despachados. Tu milagro ya está en movimiento. Puede que no lo veas inmediatamente. Puede que tome días, semanas o incluso meses. Pero créeme cuando te digo, Dios está obrando. Su tiempo es perfecto. Su respuesta será mejor de lo que puedes imaginar. Ahora quiero que hagas algo muy importante. Ve a los comentarios abajo y escribe: San Carlo Acutis, intercede por mí. Hazlo ahora mismo, antes de cerrar este video. Que sea tu declaración pública de fe. Luego, desplázate por los otros comentarios. Encuentra la intención de oración de otra persona. Lee lo que necesitan y reza una oración simple por ellos. Solo 30 segundos de tu tiempo. Y responde: recé por ti. Si esta oración tocó tu corazón, si sentiste la presencia de Dios aquí,
Presiona el botón de me gusta. No es vanidad, es estrategia. Cuando das like, YouTube muestra este video a más personas que lo necesitan desesperadamente. Compártelo en WhatsApp, Facebook, Instagram. Envíalo por mensaje a ese amigo que está pasando por una crisis. Podría ser el instrumento que Dios usa para su milagro. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Cada semana subimos oraciones poderosas a diferentes santos para diferentes necesidades. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nueva oración. Y cuando llegue tu milagro, cuando San Carlo Acutis interceda y Dios responda, regresa a este video. Ve a los comentarios y comparte tu testimonio. Di, oré esta oración él y Dios me respondió. Cuenta lo que pasó. Da gloria a Dios. Ve en paz, hijo de Dios e hija de Dios. Tu milagro está en camino. San Carlo Acutis está intercediendo. El cielo está obrando. Cree, espera, confía. Hasta la próxima oración. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén.